Mucha atención, sobrinos. Porque la madeja de un caso que hemos analizado con tanto detenimiento, el de Valeria Márquez, acaba de recibir un tirón desde el norte. Una sacudida que viene directamente del poder financiero de Estados Unidos. La tía Mona observa en este instante una publicación de último momento, que parece poner por fin nombres y rostros a algunas de las sombras que rodearon ese suceso tan lamentable. La pantalla muestra una comunicación de un medio conocido, Milenio. Y el titular es contundente. Se habla de sanciones económicas, una forma de presión muy específica y poderosa. Y de inmediato, salta un alias que ya resuena en nuestra investigación. El R. La publicación lo señala directamente, como presunto responsable en el desenlace fatal de la joven Valeria. Pero aquí, sobrinos, es donde el asunto se vuelve exponencialmente más complejo, porque él no aparece solo. Junto a su nombre, se mencionan otros alias. El jardinero. El sapo. El chorro. Y se les describe en un entramado de poder que conecta diferentes estructuras. A algunos se les vincula como el círculo de protección de la facción de Sinaloa, la de los hijos del líder histórico. A otro, nada menos que como familiar directo del líder principal del grupo de Jalisco. Lo que estamos viendo es una red, un organigrama del poder. La tía Mona quiere que entiendan la magnitud de esto. Una agencia del gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, no se mueve por casualidad. Cuando sancionan a alguien, es porque tienen un mapa financiero, un seguimiento de recursos, una línea trazada que conecta el dinero con las operaciones. Y en este mapa, que hoy se hace público, el caso de Valeria Márquez aparece como un punto nodal, una de las justificaciones para esta acción de alcance internacional. La imagen que acompaña la noticia nos muestra 4 rostros, 4 individuos ahora en la mira global, no solo por sus presuntas actividades, sino específicamente por su conexión con este y otros eventos de alto impacto. Prepárense. Porque hoy vamos a desentrañar qué significa realmente este movimiento. ¿Qué revelan estas sanciones sobre la verdadera dimensión del poder implicado? Y cómo una acción gubernamental extranjera puede cambiar por completo la lectura de un caso que sacudió a la sociedad. Las piezas, ahora sí, comienzan a unirse. Mucha atención, sobrinos. Porque la madeja de un caso que hemos analizado con tanto nombre que nos trajo hasta este punto. El que está directamente vinculado al caso de Valeria. Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el R. Los documentos que la tía Mona analiza no lo pintan como un simple operador. Lo describen como el líder del llamado grupo élite del CJNG. Y aquí hay que hacer una pausa para entender lo que esto significa. Un grupo élite no es un conjunto cualquiera de individuos. Es el brazo de choque. La punta de lanza creada específicamente para las confrontaciones de alto calibre, para ganar territorios y para proyectar una imagen de fuerza implacable. Ser el líder de una facción así, no solo requiere habilidad táctica, sino una cercanía y una confianza absoluta del mando principal. Por eso no sorprende que los informes lo señalen como un posible sucesor al trono de la organización. No es solo un gerente, es un príncipe heredero en esta estructura de poder. Pero su historial, sobrinos, nos muestra una dualidad fascinante y muy calculada. Por un lado, se le vincula con sucesos de un desenlace implacable. Se menciona su supuesta conexión con el trágico final del influencer conocido como el Pirata de Culiacán, un evento que en su momento fue interpretado como un mensaje fulminante contra cualquiera que desafiara públicamente a la organización. Y por supuesto, se reitera su presunta participación en el caso de Valeria, añadiendo un matiz que lo vuelve todo más oscuro, la existencia de una supuesta relación sentimental. Esto introduce una variable personal y pasional en un tablero que parecía puramente estratégico. Pero por otro lado, vemos a un estratega de la opinión pública. El mismo individuo que es señalado por estos actos, también fue responsable, según los informes, de la entrega de juguetes en Guadalajara. Una acción de aparente generosidad, un intento de construir una base social, de presentarse como un proveedor en zonas donde la autoridad formal está ausente. Es el poder que castiga y que premia. Y para que no quede duda de su estatus, la cultura popular se ha encargado de cimentar su leyenda. Los corridos que se mencionan no son solo canciones, son comunicados de prensa no oficiales. Cuando una letra dice 4 letras tiene el cartel de donde soy, grupo élite para el combate, como el R así conocido soy, no está solo presumiendo. Está confirmando una identidad, una jerarquía y una función ante el mundo. Está usando la música como un vehículo para el reclutamiento y la propaganda. Lo que tenemos con el R es el perfil del nuevo líder moderno.
Capaz de la acción más directa, pero también consciente de la importancia de la imagen y la narrativa. Y es este individuo, con toda esa complejidad, el que el gobierno de Estados Unidos pone en el centro de su más reciente sanción, usando el caso de Valeria como una de sus banderas. Hasta aquí el análisis de la primera, y quizás más mediática pieza de este ajedrez. Su perfil nos da el tono de lo que vamos a encontrar en los demás. Dejamos al príncipe heredero, y nos encontramos ahora con una figura, si cabe, aún más intrigante. El diplomático de las sombras. El segundo nombre en la lista es Audias Flores Silva, alias el jardinero. Y aquí, sobrinos, la trama se vuelve digna de la más compleja novela de espionaje. Los informes lo señalan como el jefe de seguridad del líder máximo de Jalisco. Pero al mismo tiempo, y presten mucha atención a esto, se afirma que asumió el mismo cargo, la misma responsabilidad, para Iván Archibaldo Guzmán, el líder de la facción de los Chapitos, en Sinaloa. La tía Mona les pide que hagan una pausa, y reflexionen sobre la enormidad de esa declaración. En un mundo que los medios nos pintan de blancos y negros, de guerras totales entre organizaciones, surge una figura gris. Un hombre que no es un traidor a ninguno de los dos bandos, sino un embajador. Un facilitador de altísimo nivel. Esto sugiere que las alianzas en las cúpulas del poder son mucho más fluidas y pragmáticas de lo que el público imagina. Que por encima de las confrontaciones en las calles, existen pactos, acuerdos y negocios. El jardinero es la personificación de esa diplomacia clandestina. Y sus habilidades descritas en los documentos son las de un verdadero director de operaciones especiales. Supervisar la compra de armamento pesado en Estados Unidos y Europa. Coordinar la atención médica en hospitales privados para la cúpula. Negociar directamente con actores políticos para la liberación de altos mandos. Improvisar rutas de escape por cuevas y lagos. Este no es el perfil de un simple guardaespaldas. Es el de un ministro de Logística, Defensa y Relaciones Exteriores, todo en una sola persona. Su apodo, por cierto, dicen que nació de una práctica macabra, la de convertir los desenlaces fatales de sus oponentes en abono para sus tierras. Es una marca, una firma, un ejercicio de terror psicológico. Pero su interacción con la justicia formal es lo más revelador de su poder. Fue señalado como la mente maestra detrás de un devastador ataque letal que costó la vida de 15 policías estatales en Jalisco. Fue detenido. Y sin embargo, en 2019, fue absuelto y liberado. Los reportes indican que un soborno de cifras millonarias fue la llave que abrió su celda. Eso, sobrinos, es la máxima exhibición de poder. No es la fuerza de las armas, sino la capacidad de corromper y doblegar al sistema que se supone debería impartir justicia. El jardinero, con su historial, no solo nos muestra la capacidad militar de la organización, sino su habilidad para infiltrarse y neutralizar las instituciones del Estado desde adentro. Es un hombre que construye puentes de negocios entre imperios rivales y que puede comprar su propia impunidad. Su perfil eleva la amenaza a un nivel completamente distinto. Ahora, nos queda por analizar al hombre del rancho, y al especialista en químicos. Si el jardinero es el diplomático de las sombras, el siguiente en la lista es el señor feudal. El amo del territorio. Hablamos de Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como el Sapo. O como su propio corrido lo identifica con una clave, el 090. La tía Mona quiere que noten un detalle fundamental en su historial. Él no es un miembro reciente. Los informes lo describen como uno de los pioneros. Uno de los primeros hombres en los que la organización confió para expandir su dominio por México. Él ayudó a construir los cimientos territoriales de este imperio. Y como todo señor de la guerra, no tardó en formar su propio brazo armado, el llamado Comando 90. Esto nos habla de un poder regional casi autónomo, de la capacidad no solo de seguir órdenes, sino de levantar sus propias fuerzas. Su nombre está indisolublemente ligado a un lugar que causa escalofríos, el Rancho Izaguirre. Este lugar, sobrinos, no fue descubierto por una operación policial de alto nivel. Fue encontrado gracias al esfuerzo incansable de las madres buscadoras, esas mujeres que caminan por el país buscando a sus desaparecidos. El rancho, según los reportes, operaba como un campo de adiestramiento. Un lugar donde se forjaba y se entrenaba la fuerza de la organización. La existencia de un sitio así, y el hecho de que fueran las propias víctimas de la violencia quienes lo sacaran a la luz, nos cuenta una historia terrible sobre el vacío de autoridad, y el nivel de control que estos grupos llegan a ejercer. Y aquí, la tía Mona encuentra otra conexión reveladora. Al igual que el jardinero,
A El Sapo se le vincula con ese funesto evento de 2015, el grave incidente contra 15 policías de la Fuerza Única de Jalisco. El hecho de que dos líderes de tan alto perfil, el diplomático y el señor feudal, estén conectados al mismo acto de agresión a gran escala, nos dice que no fue una decisión impulsiva de un solo hombre. Fue una operación coordinada desde la cúpula, una respuesta organizada y contundente de toda la estructura. Es interesante notar que este individuo ya estaba en la lista de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos desde 2019. No es un rostro nuevo para los investigadores internacionales. Esta nueva sanción es una forma de recalcar su importancia, y de ponerlo de nuevo bajo los reflectores, ahora como parte de este cuarteto estratégico. El Sapo representa el poder territorial, el control físico del terreno y la historia violenta de la organización. Es la fuerza bruta y fundacional. Ya vimos al príncipe heredero, al diplomático y al señor feudal. Nos falta una pieza clave en cualquier imperio, antiguo o moderno. El hombre de la logística, el de las finanzas y el que además, tiene lazos de sangre. Finalmente, llegamos al cuarto hombre. Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como el Chorro. Si los otros representaban el músculo militar, la diplomacia y el control territorial, el Chorro representa el motor financiero y la legitimidad de la sangre. Primero, su función. Los informes lo ubican como el encargado de la importación de precursores químicos, operando desde Manzanillo, Colima. Sobrinos, la tía Mona debe insistir en la importancia estratégica de esto. Manzanillo es uno de los puertos comerciales más importantes del país. Y los precursores químicos son la materia prima para las sustancias sintéticas, el negocio más lucrativo en el panorama actual. El Chorro no es un simple distribuidor. Es el gerente de la cadena de suministro. El que se asegura de que la fábrica tenga los materiales para producir. Sin su operación, una parte fundamental del imperio financiero se detiene. Él controla el flujo de la riqueza desde su origen. Pero su poder no viene solo de su función logística. Viene de su conexión familiar. Es el yerno del líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes. En cualquier estructura de poder, sea una monarquía europea del siglo XVI o una organización criminal del siglo XXI, el matrimonio es una herramienta de consolidación. La sangre y los lazos familiares garantizan un nivel de lealtad que no se puede comprar. Esto lo convierte, al igual que a el R, en otro posible sucesor al trono, pero con un tipo de legitimidad diferente, la que otorga la familia. Su historial, al igual que el de los otros, muestra esa misma pauta de impunidad. Ya estaba en la lista negra del Departamento del Tesoro desde 2016, lo que lo convierte en un objetivo de larga data para Estados Unidos. Fue detenido en posesión de un arsenal que incluía lanzagranadas y un RPG, armamento de guerra. Y, sin embargo, recuperó su libertad en circunstancias que nunca fueron aclaradas del todo. De nuevo, vemos el patrón. La capacidad de anular las acciones del Estado. Y ahora, la tía Mona quiere que vean el cuadro completo. Que den un paso atrás y observen a estos 4 hombres, no como individuos, sino como un sistema. El gobierno de Estados Unidos no sancionó a 4 personas al azar. Sancionó a los 4 pilares de un mismo imperio. Con el R, golpean al líder militar y al heredero por mérito. Con el jardinero, atacan al estratega diplomático y a su red de corrupción. Con el Sapo, señalan al poder territorial y a la historia violenta de la organización. Y con el Chorro, intentan asfixiar el motor financiero y a la línea de sucesión familiar. Es un ataque a la estructura completa. A la fuerza, a la inteligencia, al territorio y al dinero. Y todo esto, sobrinos, fue públicamente justificado y puesto bajo los reflectores internacionales, usando como uno de sus estandartes el trágico desenlace de la influencer Valeria Márquez. Hemos visto al príncipe heredero, al diplomático de las sombras, al señor feudal del territorio y al financiero con lazos de sangre. Juntos, no son solo una lista de sancionados. Son la radiografía de un imperio moderno. Una organización que ha evolucionado más allá de la simple violencia, para convertirse en una corporación transnacional con divisiones de operaciones militares, relaciones exteriores, control territorial y logística financiera. La acción del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, fue quirúrgica. No fue un disparo al azar, fue un misil dirigido a los cimientos de la estructura. Pero aquí es donde la tía Mona les pide que piensen más allá de lo evidente. Y nos hagamos las preguntas que realmente importan. ¿Cuál es el objetivo final de esta jugada en el gran tablero?
¿Es realmente un acto de justicia por el lamentable caso de Valeria y otras víctimas, o es una maniobra geopolítica para debilitar a un poder que creció demasiado? ¿Qué sucede dentro de la organización cuando sus 4 pilares son sacudidos públicamente? ¿Acaso esto fortalece a un bando sobre otro en la lucha por la sucesión, o por el contrario, podría provocar una fractura interna de consecuencias impredecibles? Y la pregunta más importante para la gente en la calle. ¿Estas sanciones financieras, decididas en una oficina en Washington, cambiarán en algo la realidad cotidiana en los estados donde operan? ¿O son simplemente un espectáculo mediático, mientras el verdadero poder sigue operando en las sombras, intacto? Lo que este caso nos demuestra, una vez más, es que vivimos en un mundo de estructuras complejas, donde un suceso trágico que vemos en las noticias puede estar conectado con hilos invisibles a decisiones económicas y políticas a nivel global. Los informes que analizamos, sobrinos, se centraban en 4 figuras. 4 pilares. El militar, el diplomático, el feudal y el financiero. Parecía un ataque a la estructura, a los lugartenientes. Pero esta nueva comunicación visual que me muestras, de Posta México, añade un nombre que lo cambia todo. Afirma que los sancionados son 5. Y el quinto nombre, el que se incluye en la cima de la pirámide, es el del propio líder máximo. Rubén Oseguera Cervantes. El Mencho. La tía Mona quiere que entiendan la magnitud de este giro. Esto ya no es un ataque a los generales. Es un señalamiento directo al rey. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no solo está sancionando a su organización, sino que esta imagen asegura que lo están incluyendo a él personalmente en la lista vinculada a este suceso. Y aquí viene el segundo aporte, que es aún más potente. La infografía acusa directamente a los sancionados, y al incluirlos a todos en el mismo gráfico, sugiere que la acusación es colectiva, por la presunta participación en el feminicidio de la influencer, Valeria Márquez. Esto es una escalada brutal en la narrativa. Una cosa es sancionar a una organización por sus actividades ilícitas generales, y otra muy distinta es que una potencia mundial, en un comunicado oficial, vincule directamente al líder de esa organización con un caso específico, de alto perfil y con una carga emocional y social tan fuerte como el de Valeria. La tía Mona ve la estrategia con una claridad absoluta. Es más fácil para la opinión pública mundial entender la lucha contra un rostro específico por un acto concreto y lamentable, que comprender la complejidad abstracta del narcotráfico. Están poniendo el nombre y la cara del líder máximo junto al rostro de la víctima. Es una declaración de guerra mediática y política. Así que, para responder tu pregunta, lo que esto aporta es la verdadera dimensión del conflicto. No se trata solo de desestabilizar una estructura. Se trata de una campaña para personalizar la culpa en la figura del líder principal, utilizando un caso trágico como la justificación moral y pública para hacerlo. Esto transforma la sanción económica en una acusación personal y directa contra uno de los hombres más buscados del planeta. Ya no es solo un asunto de negocios ilícitos. Ahora, ante los ojos del mundo, lo han convertido en un asunto personal. Para empezar, debemos aceptar como punto de partida el dato que los propios informes mencionan, la supuesta relación sentimental entre Valeria y Ricardo Ruiz Velasco, el R. Imaginemos por un momento que esto es cierto. Tenemos entonces a una mujer joven, una figura pública, una influencer con una vida expuesta en redes, relacionada con uno de los hombres más poderosos y temidos de la estructura criminal de Jalisco. Un hombre descrito como el líder del brazo armado de élite, un príncipe heredero en esa organización, con un historial de reacciones implacables ante lo que percibe como una falta de respeto. En un mundo así, sobrinos, una relación sentimental no es un simple romance. Es una alianza estratégica, es un trofeo, y también, es una enorme vulnerabilidad. Ahora, introduzcamos un conflicto. No sabemos cuál fue. Quizás Valeria, con su independencia y su vida pública, deseaba terminar la relación. Quizás, por su cercanía con él, tuvo acceso a información que no debía conocer, vio conversaciones, escuchó nombres, entendió demasiado bien el funcionamiento de la maquinaria. O quizás, simplemente, en un mundo donde la imagen lo es todo, hizo algo, o dijo algo, que fue interpretado por un hombre como el R, no como una disputa de pareja, sino como un desafío a su autoridad, a su estatus. Aquí es donde el camino se bifurca. Un escenario posible es el más simple y tristemente común, el del poder descontrolado. Una discusión que escala. Un hombre que no está acostumbrado a que le digan que no. Un ego herido que, en un instante de furia, toma una decisión fatal e irreversible dentro de ese local en Zapopan.
Un acto impulsivo de violencia. Pero la tía Mona cree que la realidad pudo ser más compleja y más fría. Consideremos el segundo escenario. El problema de Valeria no se ve como un asunto personal del R. Se convierte en un problema de seguridad para la organización. Una novia de un alto mando que sabe demasiado, o que es considerada incontrolable, es un cabo suelto. Un riesgo. En este escenario, la decisión de silenciarla no habría sido un arrebato pasional. Habría sido una orden. Una decisión corporativa, si se me permite la terrible analogía. El desenlace fatal, ocurrido en el propio negocio de Valeria, no habría sido una casualidad. Habría sido un mensaje. Un mensaje para cualquiera que estuviera cerca de ellos, demostrando que no hay espacio seguro, que no hay vida privada que no puedan tocar si lo consideran necesario. Y aquí viene la gran ironía trágica de esta teoría. El acto que se ejecutó para resolver un problema, para eliminar un riesgo o para silenciar una voz, generó un problema infinitamente mayor. Creó un mártir. Le dio al gobierno de Estados Unidos la excusa perfecta, el caso humano y mediático que necesitaban para lanzar su ofensiva. El intento de controlar una pequeña narrativa personal, terminó por desatar una gigantesca narrativa internacional que ahora amenaza a toda la cúpula de la organización. El suceso que debía ser un punto final, se convirtió en el punto de partida para que el mundo pusiera sus ojos sobre ellos, desde el operador en Jalisco, hasta el rey en su trono. Pero de nuevo, sobrinos, esto es solo una construcción lógica. Un posible y trágico camino de los hechos. La verdad final, muy a menudo, se queda sepultada en el silencio de quienes ya no pueden contarla, y en el de aquellos que tienen demasiado poder como para ser obligados a hablar. Hemos establecido los hechos y hemos teorizado sobre el origen. La pregunta que ahora flota en el aire, la que resuena en los pasillos del poder y en las calles que controlan, es, ¿qué provoca una sacudida así dentro de un imperio tan hermético? Porque deben entender algo, sobrinos. Cuando un poder externo como Estados Unidos señala de forma tan directa a la cúpula, no solo está enviando un mensaje hacia afuera. Está arrojando una piedra en el estanque de las lealtades internas, y las ondas pueden ahogar a muchos. Pensemos primero en la figura del líder máximo, el Mencho. Por un lado, esto podría ser visto como una señal de debilidad. Un líder que no pudo controlar las acciones de un subordinado clave, el R, hasta el punto de que sus asuntos personales atrajeron la atención de una superpotencia. Demuestra que su estructura no es infalible, que tiene grietas. Pero por otro lado, puede tener el efecto contrario. Puede consolidar su poder al crear un enemigo común y visible. Puede usar esta agresión externa para purgar a los que considera débiles, para unificar a sus filas y para justificar acciones aún más drásticas en nombre de la supervivencia del grupo. Ahora, bajemos al nivel de los herederos. Y aquí es donde la verdadera partida de ajedrez comienza. Tenemos a el R, el príncipe guerrero. El hombre que, según nuestra teoría, causó todo este problema. ¿Cómo queda él parado? A los ojos de los miembros más duros, de los soldados, quizás se convierta en un mártir, un símbolo de la agresión enemiga. Pero para el ala más pragmática de la organización, para los que lavan el dinero y negocian los grandes cargamentos, él ahora es un pasivo. Es radiactivo. Es el hombre cuyo nombre está manchado, y cuya impulsividad costó miles de millones en activos congelados y una atención no deseada. Su camino hacia el trono se ha llenado de espinas. Y del otro lado tenemos a el chorro, el príncipe financiero, el yerno. El que opera en el puerto, el que maneja la materia prima del negocio. Para él, esta crisis es una oportunidad de oro. Puede presentarse como la alternativa sensata, el hombre de negocios que entiende que la discreción es más rentable que la notoriedad. Puede argumentar que el futuro de la organización no está en la violencia impulsiva que atrae a los federales, sino en la operación silenciosa que llena los bolsillos. Esta sanción estadounidense, sin quererlo, podría haber iniciado una guerra civil fría entre los dos sucesores más probables. La fuerza bruta contra la astucia financiera. ¿Y qué hay de los otros dos pilares? El sapo, el señor feudal, probablemente vea esto como una molestia monumental que afecta a sus territorios y operaciones. Su lealtad estará con quien le prometa un rápido regreso a la normalidad. Y el jardinero, el diplomático. En tiempos de crisis, los hombres como él valen su peso en oro. Su habilidad para negociar, para calmar las aguas, para tender puentes, incluso con los enemigos, se vuelve el recurso más valioso. Él podría ser el verdadero hacedor de reyes, el que incline la balanza hacia el lado que considere más conveniente para la supervivencia del negocio.
Así que, sobrinos, la continuación de esta historia probablemente no se verá en los titulares de noticias sobre enfrentamientos. Se verá en los silencios. En los ascensos inesperados, en las desapariciones discretas y en los cambios de estrategia. La verdadera batalla que desató esta sanción podría no ser contra el gobierno de Estados Unidos, sino una batalla por el alma y el futuro del propio cártel de Jalisco Nueva Generación. Y así, sobrinos, hemos viajado juntos al corazón de las sombras. Hemos desarmado la maquinaria, hemos perfilado a sus operadores y hemos visto cómo una sola acción, un solo suceso trágico, puede ser utilizado como la palanca para mover el mundo, desatando una guerra silenciosa en las entrañas del poder. La pregunta final que la tía Mona les deja esta noche no es sobre lo que pasó, sino sobre lo que inevitablemente sucederá. En esta guerra fría que se ha desatado por el trono, ¿quién creen ustedes que prevalecerá? ¿El príncipe guerrero, ahora marcado por el escándalo pero con la lealtad de sus tropas? ¿O el príncipe financiero, el heredero por la sangre, que promete una nueva era de negocios discretos y menos ruidosos? En el tablero del poder real, ¿qué es más valioso a largo plazo, el control de los ejércitos o el control de las finanzas? El análisis de la tía Mona termina aquí, pero el de ustedes, el más importante, apenas comienza. Quiero leer sus teorías aquí abajo, en la caja de comentarios. Conviértanse en los analistas. ¿Qué pieza moverán ahora? ¿Cuál es el detalle que se nos escapa? Escriban sus hipótesis, porque de la inteligencia colectiva siempre surge la luz. Si este viaje a las profundidades del poder les ha parecido valioso, si les ha ayudado a ver más allá del simple titular, compartan este vídeo. Hagan que llegue a más personas que estén cansadas de las explicaciones sencillas. Entender cómo funcionan estas estructuras es el primer paso para no ser sus víctimas. Y por supuesto, si no quieren perderse el siguiente capítulo de esta y otras historias complejas que nos esperan, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. La tía Mona siempre tiene la lupa puesta, lista para analizar el próximo movimiento. Hasta entonces, sobrinos. Y recuerden siempre, no es en el ruido de las batallas donde se decide el futuro. Es en el silencio de las traiciones.